A continuación, Toma tu luz. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Naciones. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Desde el Ministerio del Kyrios les mandamos una bendición y un saludo muy cordial a través de nuestro programa Toma tu Luz y con el apoyo de Jesús TV, que nos ayuda para transmitir la palabra del Señor. Esa palabra que nos hace ver las cosas de una perspectiva diferente, en la cual vemos actuar a nuestro Señor en cada una de las circunstancias que nosotros vivimos y que pasamos. No importando aquellas adversidades, debemos de tener esa confianza y esa plenitud en la cual Jesucristo se está manifestando y nos ayuda a salir adelante y victorioso de cada una de las batallas que nosotros los cristianos pues nos enfrentamos en el diario vivir. En compañía del hermano Enrique, pues el Señor seguirá dándonos esos temas que hacen reflexionar la palabra del Señor y que nos ayuda precisamente a recuperar fuerza, a recuperar esperanza y ese gozo que muchas veces hemos perdido porque las circunstancias de la vida, cuando se nos presentan difíciles o muy duras y agobiantes, pues lo que hace es precisamente a que nosotros dejemos de sentir el gozo de la presencia de nuestro Señor, que está a cargo de cada una de nuestras circunstancias. Por eso vamos a iniciar esta reflexión del día de hoy poniendo en las manos del Señor nuestro programa, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado y bendito Padre, te damos infinitas gracias por todas las maravillas que tú haces en cada uno de nosotros. Te rogamos que permitas a tu Espíritu Santo revelarnos tu palabra y ayudarnos a conocer y a creer más en tu Hijo amado Jesucristo. A ti, Jesús bendito, que eres nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro Justificador, te rogamos que nos ayudes a ver las cosas que debemos de cambiar en nuestras vidas y a poner en tus manos las cosas que no podamos cambiar. Ayúdanos también a tener confianza que en aquellos momentos de dificultad y de adversidad entendamos y sintamos que tú estás a cargo de nuestras circunstancias y que no cabe ninguna duda que al estar tú a cargo de nuestras situaciones, aún por difíciles que éstas sean, tú nos sacarás victoriosos de cada una de ellas. Te rogamos también, amado Jesucristo, que tomes posesión a través de tu Espíritu Santo en este programa y nos reveles esa palabra que tú quieres darnos. Pero también te pedimos que nos ayudes a quitar la sordera de nuestras vidas y que podamos escuchar tu voz, escuchar esa palabra y entenderla y comprenderla para que la pongamos en práctica en nuestro diario vivir. Ponemos este programa en tus manos, amado Señor. Amén. Amén. Hay una conducta, comportamiento y actitud que creo que la mayoría de nosotros hemos pasado. No digo todos, pero sí la mayoría. Y me da culpa también. Que es el favoritismo a las personas y juzgar a las personas muchas veces por apariencia y no por lo que son. Y cuando uno descubre lo que el Señor nos dice en su palabra en la Epístola a Santiago, en el capítulo 2, nos tiene que hacer reflexionar un poquito el proceso. Nos tiene que hacer reflexionar un poquito por qué nos lo dice y cuál es la condición por la que nos dice. Sobre todo cuando dice, escuchen mis queridos hermanos, que no tenemos que hacer, digamos, darle un valor diferente al que tiene dinero, darle un valor diferente al que aparenta mejor, darle un valor diferente a quien vive mejor. Eso nos da una gran enseñanza de Lázaro con el rey, ¿verdad?
Lázaro le decía, aunque sea, los puerros también comen de las migas de la mesa de los ricos. Pero cuando estaba en el cielo y murió, fue diferente la posición. Y la primera condición que nos dice Jesús, ya, es el rico y el pobre. El rico y el pobre, el negrito y el blanco, el gordo y el seco, el feo o el guapo. Todos estos tienen a ambos varias cosas en común. Varias cosas en común. En primer lugar, ¿quién los hizo? A los dos. Los hizo Dios. Y nos mandó ¿a dónde? A la tierra, a vivir en la tierra. Cada uno con una visión, cada uno con una propuesta, cada uno con un objetivo. ¿Y cómo nos crió? A imagen y semejanza de Él. Tanto el rico como el pobre estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Tanto el feito como el guapo estamos hechos a imagen y semejanza de Él. No hay otra alternativa. Entendiendo este proceso, también dice el Señor, el cuerpecito, tanto del rico como el pobre, va a ir a parar a la misma condición. La diferencia está en qué vas a salvar. La diferencia está tu conducta, tu propósito, tu objetivo en la vida que has querido alcanzar, que has querido lograr en el momento de tu vida eterna. Te has esforzado en el momento de la tierra, pero no has visto el de la vida eterna. Y entonces nos hacen unas advertencias bien lindas. Por eso en la epístola a Filipenses, en el capítulo 2, es algo admirable. Y nos dice que Jesús, siendo de condición divina, ¿quién era Jesús? El Hijo de Dios. ¿De dónde viene Jesús? Del cielo. Es el pan enviado del cielo para cumplir nuestros propósitos, nuestros objetivos y muchas cosas en nuestra vida. Dice que nos vio superiores a Él. Eso es algo tan profundo, nos vio superiores a Él. Cuando uno revisa un poquito ese pasaje, cuando uno va a la epístola de los Filipenses en el capítulo 2 y entra en esa reflexión, que siendo de naturaleza divina, se consideró no ser igual a nosotros y se humilló y nos vio superiores a Él. Tenemos que entender por qué Él nos dice en el Evangelio de San Mateo, no hagan a los demás lo que no te gustaría que te hicieran. Principio básico. ¿Ya? Y tenemos que reflexionar la igualdad. Los títulos que nos damos en la tierra son títulos que nos damos en la tierra. Pero ante los ojos de Dios todos tenemos la misma altura, la misma condición, el mismo proceso y la misma dirección. Entonces, ante los ojos de Dios, solo son o seguidores de Dios o no seguidores de Dios. Pero Él quiere que la mayoría seamos seguidores de Dios. Y por eso presentó un plan. Y por eso es un proceso. Esta parte es importante. ¿Por qué es importante? Porque ¿de qué me jacto? Si Dios no hubiera decidido, yo no estuviera aquí. Lo que sí es al final es de qué me jacto al final cuando llegue a entregar mis cuentas, porque dice el Señor que al final entregaremos cuentas de lo que hemos hecho a las claras y escondidas. ¿Con qué llenura va en mis manos? ¿Con qué llenura voy en mi corazón? ¿Con qué confianza voy a presentarme? ¿Y con qué seguridad estoy para que me juzgue Dios? Ese es el paso que no hemos aprendido a dar. Creemos que lo más grande es aquí, lo más grande es en la vida eterna. O estás condenado como Lázaro, que estaba en bendición y el rey estaba en condenación,
Y desde ahí, desde el Hades, le gritaba el rey, hey, envía a Lázaro para que les explique. ¿Y qué le dijo Moisés? Aunque un hombre nazca, baje, muera y resucite, aún así no creerán. ¿Por qué? Por vivir en esa desigualdad mental, en esa desigualdad de comparación, de mundanalidad, y por tener otros diositos en nuestra vida como el dinero, como la apariencia, como los placeres, como muchas cosas que nos esclavizan, nos dominan y nos oprimen el corazón. Esclavizamos lo que vamos a salvar. La verdad, hermano Enrique, que esta palabra del apóstol Santiago me lleva a reflexionar mucho, nos tiene que llevar a reflexionar mucho. Primero porque él empieza diciéndonos, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin aceptación de personas, dice. Porque si en vuestra congregación entra un hombre, dice, y nos plasma alguna diferencia, que nosotros, pues como decía el hermano Enrique, nos vamos o nos guiamos por lo superficial, por las apariencias. Entonces, Santiago aquí nos dice, pues se supone que ustedes creen en Dios, entonces ¿por qué hacen apariencias? ¿Por qué hacen diferencias? ¿Por qué hacen distinción o separación de unos a otros? Y bien decía el hermano Enrique, entonces ahí lo que está pasando es que hay una situación en nuestro interior que nos gusta juzgar siempre a los demás. Y en ese juicio superficial que hacemos, cometemos muchos errores. Primero porque, bien decía el hermano Enrique, todos somos creación de nuestro Señor. Entonces, recuperar esa identidad nos lleva a primero reconocer que fuimos creados a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. Bueno, pero que habiendo pecados, todos entramos en ese bolsón de pecadores, porque todos somos pecadores. Aquí nadie se la puede llevar ahí sí que de que uno es perfecto, de que no comete errores. Todos cometemos pecados. En esa perspectiva y necesidad de vernos también nosotros pecadores, ahora entendemos que tanto nos amó Dios y nos amó a todos toditos, como bien decía el hermano Enrique, a altos, bajos, gordos, flacos, rubios, morenitos y de toda condición y de toda diferencia cultural y étnica. Tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él creyera tuviera vida eterna o tuviera acceso a la vida eterna. Ahora bien, cuando Jesucristo derrama su sangre por cada uno de nosotros, Él no hace distinción de nadie. Él se sacrifica en la cruz por cada uno de nosotros. O sea, Él nos incluye a todos. Y Él no importa cuán pecadores seamos nosotros. Él precisamente para purificarnos, para perdonarnos y redimirnos, Él entrega su vida en la cruz. Pero también resucita por cada uno de nosotros, para que entendamos que creyendo en Jesucristo, estamos creyendo en un Dios vivo, en un Dios que viene a liberarnos y a salvarnos. Ahora bien, si vemos este proceso de la salvación, podemos entender que el Señor no revisa lo superficial, que el Señor escudriña nuestros corazones. ¿Y por qué se habla tanto del corazón? Porque precisamente ahí están nuestros tesoros, de ahí emana la vida y ahí están realmente las cosas que contaminan al ser humano. Entonces, cuando nosotros debemos de caer en consideración, estamos en la congregación, estamos siempre en la iglesia, estamos en los templos, en las misas, a veces nos pasamos nosotros criticando más a los hermanos que qué vestidura tiene, que cómo tiene el pelo, que hoy pareciera ser que no se peinó, que no se bañó, que esas fachas de ropa que tiene, que aquí, que allá, y no
nos damos cuenta que nos estamos perdiendo el tesoro más importante, que es el tesoro de nuestro Señor. Por eso precisamente Santiago nos hace ver ese error en el que estamos cayendo. Porque nosotros nos decimos creer en nuestro Señor, nos decimos tener nuestra fe infundada en nuestro Señor Jesucristo, pero no lo ponemos en práctica, pero no somos coherentes con lo que decimos hacer, con lo que realmente hacemos. Y entonces estamos siempre enfocados más en la paja del ojo ajeno que en la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Y muchos del inicio de muchos males tiene que ver en que precisamente nace en nuestro interior la envidia y la soberbia. Y cuando viene a nosotros la envidia, vemos nosotros a otras personas, sí, cómo es posible que él tenga esto, cómo es posible que él haya alcanzado esto, cómo es posible que haya hecho esto, y eso yo lo quisiera también tener, o yo pudiera hacer lo mismo. Entonces, en nuestro interior empieza un gran proceso en el cual nos empezamos a esclavizar por nuestra propia perspectiva que tenemos de los demás. Ahora bien, eso nos hace también a nosotros querer aparentar muchas cosas, querer relucirnos de muchas circunstancias y ponernos una vestimenta que no nos corresponde. Por eso el Señor nos lleva a que si de algo nos vamos a vanagloriar, es de la presencia de Jesucristo en nuestros corazones, pero esa presencia nos lleva al servicio, no a servirnos. Y muchos de nosotros nos vanagloriamos en que, es que yo conozco a un político influyente, es que yo conozco a un millonario influyente, es que yo conozco... Y entonces se nos olvida que realmente al que debemos de conocer y reconocer es a Jesucristo en nuestras vidas. Y si bien es cierto, Él escudriña nuestro interior, también Él nos ayuda a cambiar nuestro interior, a que ya dejemos de verdad esa soberbia, ese egoísmo y esa autosuficiencia y nos reconozcamos necesitados de la presencia de nuestro Señor. Y que esa presencia de nuestro Señor en el interior, en nuestro corazón, es el que nos haga ser mejores personas, es que nos va a ayudar a reflejar no nuestra autosuficiencia, no nuestra vanagloria, sino su presencia en nuestro Señor y a volver a retomar nuestra identidad, de sentirnos hijos de Dios y de sentirnos salvados y redimidos por la sangre derramada del Cordero, Jesucristo, en la cruz del Calvario. Entonces dice el Señor, ahora entiendes por qué no te gusta escuchar las amonestaciones. Porque tanto el rico como el pobre cometen errores, deciden equivocadamente, tienen procesos diferentes. En su corazón hay pecado. Porque dice la palabra de Dios que todos pecaron, están separados de los ojos de Dios. Entonces, ¿quiénes pecaron? Todos, ricos o pobres, buenos o malos, negritos o canches, lo que sea. Mujeres u hombres. ¿Qué trae una amonestación? Una amonestación trae, primero, enseñanza. ¿Por qué trae enseñanza? Porque si estoy equivocado y acepto que estoy equivocado, puedo enmendar procesos, converger en diferente y transformar procesos. Pero si justifico, pongo pretexto y pongo excusa, voy a seguir siendo lo mismo. Entonces, la consecuencia va a ser la misma situación, la misma posición, el mismo proceso. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que sigamos las instrucciones de Él. ¿Por qué razón? Porque las instrucciones de Él, a través de las instrucciones de Él, vamos a alcanzar varias cosas. Primero, vas a ser perdonado, liberado, restaurado. Segundo, te va a dar una visión de vida. ¿Para qué? Para que descubras la misión que de verdad tienes en la vida. Tercero, te va a ayudar a salir de eso. ¿Por qué? Porque Él quiere ser tu guía, tu pastor, y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y dice, y que de aquí vas a salir vencedor, pero tienes que recibirme a mí para poder cumplir la misión y llevar ese proceso. Porque no puedes tener prosperidad si no haces cosas diferentes y no transformas cosas diferentes en tu vida. Entonces, esa enseñanza que te da la amonestación es necesaria recibirla. ¿Por qué?
porque es necesaria entenderla en nuestra vida. Es necesaria aceptar que la amonestación viene por una equivocación y que quiere que yo sea mejor y que crezca. Por eso Él te dice en la igualdad, dice, todo te es lícito, mas no todo te es permitido. Todo te conviene, pero no todo te edifica. Y eso lo dice en Corintios. Entonces es importante vivir esa fase, Entonces, cuando entiendes esto, que debes escuchar las amonestaciones, que es necesario escuchar las amonestaciones y que Él te va a llevar a un proceso de eso, entonces lo que te toca hacer es vivir y entender eso. ¿Y cómo vas a entender esas amonestaciones? ¿Cómo procede Él para enseñarte y explicarte esas amonestaciones que quieres que vivas? ¿Ya? Y lo vamos a ver en 2 Corintios 20:15. Dice: escucha, habitantes de Judá y Jerusalén, y escuchen también su majestad. O sea, mire, no solo a los habitantes, a la majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Los ejércitos que tienes que te han hecho ser desigual, tienes que aprender a vencerlos. Estés tan metido, estés tan acorralado, estés tan decidido. Si tú vas a permitir que Dios llegue a ti, te está diciendo que la batalla no es tuya, es de Él. Y que a través de esa batalla, Él quiere que entiendas que tienes que dejarlo ser Dios y que tienes que permitir que Él obre y que lo único que te toca hacer es a ti es escuchar, permitir y lo que pactes cumplir en tu vida para poder desarrollar procesos, para poder desarrollar acciones y para poder desarrollar muchas cosas que te van a llevar a vivir, a estar y sentir diferente el proceso de tu vida. Entonces, ¿qué te toca hacer cuando estás en ese? Tu orgullo para abajo, tu egoísmo para abajo, tu vanagloria para abajo, toda tu suficiencia para abajo. Por eso el principio de la humildad. La humildad no es que vengas a agachar la cabeza, no, es aprender a poner orden y autoridad en tu vida. Y eso cuesta demasiado. De verdad te lo digo por experiencia propia. Ya cuesta demasiado vivir esa experiencia de ser dócil, ¿ya? Y vivir en ese proceso. Por eso entender eso, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. ¿Qué quiere decir eso? Que Él va a estar con nosotros, Él va a ir al frente, y como dice Jeremías, te pondré al frente, pero no podrán contra ti, porque yo tu Dios seré tu escudo. Muchos creen y confían en sus carros, pero los que confían en el Señor siempre están de pie en victoria. Salmo 20. Entonces, ¿qué tenemos que descubrir? Para salir victorioso tengo que permitir Dios en mi vida. Y para ver la gloria de Dios tengo que permitir que Él obre y que Él desarrolle en mi vida. Y entonces me toca a mí vivir ese ánimo, escuchar ese ánimo, desarrollar ese ánimo. Y miren lo que nos dice Job. Job me ha acompañado mucho en estos días, me ha enseñado muchísimo mi Job en estos días. En el 34, capítulo 34, versículo 10 nos dice: escuchen, hombres, y entiéndanlos. Es inconcebible que Dios haga lo malo, que el Todopoderoso cometa injusticia. Es inimaginable. No te crió para eso, no te crió para que vivas así, no te crió para que tomes. Entonces nos dice Job 28. ¿Ya? Temer al Señor es sabiduría, quitarse lo que te aleja es discernimiento. Pues la verdad, hermano Enrique, que qué buena reflexión la que nos hace Santiago ahora, que no nos guiemos por lo superficial, sino que antes de juzgar a los demás, nosotros nos veamos hacia nuestro interior. Esto nos lleva a reconocer de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y en lo material, digamos, me recuerda esa alabanza o ese canto que dice: yo soy del polvo y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Entonces, cuando vemos, si venimos del polvo, ¿y hacia dónde vamos?
al polvo. Eso nos ayuda a comprender realmente que nuestra vida es pasajera, que nuestra vida es momentánea y que si de verdad nos creemos y nos consideramos que tenemos una fe puesta en nuestro Señor, que demos ese reflejo, ese testimonio de que sí estamos siguiendo al Señor y que así como al Señor todos tenemos cabida en su infinito amor y en su misericordia, también en el servicio que nosotros llevemos a cabo, pues podamos servir a todos sin distinción. Y recordar que así como el Señor no hace distinción de ninguno, pues también estamos aceptados en ese camino de salvación que el Señor ha mostrado para cada uno de nosotros. Sigamos entonces fortaleciendo nuestra fe, ya quitarnos esa ideología de estar juzgando a los demás, ya aceptémonos unos a los otros y como dice uno de los mayores mandamientos que el Señor nos dejó, amemos a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Que el Señor Dios Todopoderoso nos ayude realmente a caminar en ese camino de salvación y en nuestras diferencias encontrar esa fortaleza que nos ayude como Iglesia Católica a dar esos pasos grandes de bendición, esos pasos que unidos todos en una misma comunión con Jesucristo, logremos nuestra propia salvación. Que el Señor les bendiga. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí